Buenas noches, soy Sandra Janet Vélez, estudiante del doctorado de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. A continuación, les traigo algunas precisiones sobre el tema de políticas educativas en un mundo globalizado. Evidentemente, cuando nosotros estamos hablando de globalización, tendríamos que tratar de comprender cuáles son los procesos políticos que se han dado en un mundo globalizado, en ese orden de ideas y específicamente con respecto a la política educativa, lo que se pretende hacer es un análisis de cómo ha influenciado la globalización en el desarrollo de políticas educativas a nivel mundial. En términos prácticos, nosotros debemos saber que el surgimiento de la política educativa se ha dado en países democráticos liberales con el objetivo de ayudar a los gobiernos a desarrollar políticas públicas y que en la actualidad son primordiales para el desarrollo de las sociedades y, digamos, el desarrollo de un buen gobierno. En términos prácticos, entonces, nosotros tendríamos que darnos cuenta cómo en el contexto histórico y económico, antiguamente las políticas educativas se planteaban a nivel nacional con el surgimiento de la globalización y la caída del muro de Berlín. Esta influencia de la globalización y del capitalismo y el neoliberalismo ha planteado la posibilidad de que se generen políticas a nivel internacional o global con un enfoque racionalista que lo que busca es formular, implementar y evaluar las políticas educativas que se plantean a través de el surgimiento o el estudio de los problemas sociales y cómo el gobierno debería influir en la resolución de los mismos, pero los cuales no han tenido tanto eco dado la falta de fiabilidad de las teorías económicas que se han planteado. En términos prácticos, entonces, podemos darnos cuenta cómo el impacto de la globalización se fundamenta principalmente en cómo la educación tiene una estrecha relación con los mecanismos de mercado, lo que ha hecho en términos generales replantear los propósitos que tiene la educación y reconocer cómo se debe homogeneizar un enfoque educativo generando que haya una mayor brecha entre el acceso a la educación y digamos, la incursión de las personas desde una postura democrática. En términos prácticos, entonces, cuando nosotros hacemos un análisis crítico de las políticas educativas, como deberíamos hacerlo desde cuatro perspectivas, una desde la teoría crítica, que busca un análisis de las políticas educativas, una segunda desde el postestructuralismo, que lo que busca es hacer una comprensión de cómo se han dado esas políticas, un tercer momento del poscolonialismo, que es un análisis de cómo ha influenciado la globalización en el planteamiento de las políticas y desde un análisis del discurso que se utiliza, perdón, como una herramienta que lo que busca es identificar cuáles son los tipos de lenguaje que se utilizan al momento de plantear estas políticas. En términos prácticos, por ejemplo, nosotros reconocemos el ciclo político como un escenario en donde se utiliza el contexto de influencia de los factores que afectan la formulación de políticas para la producción de textos y creación de documentos y discursos políticos que en la práctica buscan implementación y tener efectos en las políticas a nivel, digamos, local o a nivel internacional. Cuando hablamos nosotros entonces de la definición de política educativa, tendríamos que pararnos en tres referentes. El primer referente nos habla de la política como regulación, que busca tener un control sobre los recursos y el capital o el recurso humano y capital. En un segundo momento, los objetivos de la política educativa que buscan hacer un ejercicio normativo desde lo social, lo económico y lo cultural. Y finalmente, desde el contexto en donde fundamentalmente la política educativa se define a través de las representaciones y las referencias históricas que se tienen en cada uno de los contextos. Esto lo que enmarca son discursos más amplios que determinan qué se puede decir y qué no se puede decir frente a valores implícitos o explícitos que generan en los diferentes debates educativos. Frente a los asuntos entonces de los diferentes tipos de política y los propósitos que se tienen, fundamentalmente podríamos señalar estos cuatro, que son la política simbólica que busca dirigir acciones, la política material que busca guiar a las instituciones, la incremental que busca crear un consenso y la racional que lo que busca es educar.
Frente entonces al ejercicio de la globalización y las políticas educativas, se han generado nuevos enfoques que buscan analizar políticas educativas más globalizadas, en donde las organizaciones internacionales puedan intervenir y afectar las políticas nacionales, como es el caso de la OCDE en Colombia, que para que nuestro país pudiera participar como miembro activo de la OCDE tenía que hacer una reformulación de sus políticas educativas frente a las pruebas estandarizadas tanto internas como externas, y la estructuración escalar, que analiza los discursos políticos que trascienden a cada una de las fronteras. En términos prácticos, entonces, cuando hablamos de esas políticas educativas, las podríamos enmarcar en dos: en las distributivas, que buscan hacer una distribución de los recursos, y en las redistributivas, que lo que buscan hacer es una intervención contra las desigualdades en educación. Entonces, haciendo un análisis crítico de ese discurso político, nosotros podemos identificar cuatro características: el lenguaje que se utiliza en los textos políticos, el contexto que nos permite situar el texto en un contexto determinado, los silencios o las cosas que no se dicen frente a situaciones o características de ese contexto político y educativo, y la mediatización, que es la influencia de los medios o la presión que puedan hacer los medios en la producción de estos textos. Em, Frente a eso, entonces, nosotros podríamos tener enfoques metodológicos que nos garantizan este análisis. Uno es la arqueología política, que nos busca identificar las condiciones que regulan las políticas educativas; la genealogía política, que busca un desarrollo de las políticas a largo plazo; y la historiografía política, que busca identificar cuestiones fundamentales desde las condiciones hegemónicas que se encuentran. En términos prácticos, entonces, cuando nosotros hablamos del contexto político global, hablamos de las influencias de las agencias internacionales, la mayor participación de los actores internacionales y la búsqueda de la eficiencia económica y global a nivel social, lo que ha generado un desafío teórico frente a los procesos y las teorías ya existentes, generando un giro espacial en las relaciones que se tienen en cada espacio y lugar, y generando un campo político de emergencia a nivel global educativo. Cuando hablamos entonces nosotros de la economización de la política educativa, estamos hablando de la educación como un productor de capital humano que tiene el objetivo de garantizar la competitividad nacional en el contexto global, y que busca que se generen medidas desde estándares educativos internacionales comparativos, que es, como les decía, algo que les mencioné como pasó con Colombia y la OCDE. Cuando buscamos entonces la implementación de esas políticas educativas, se requiere de una estrategia meditada y financiada adecuadamente, que resista las, digamos, restricciones que pueda tener en su implementación y las impugnaciones que pueda tener en las diferentes concertaciones, discursos o debates que se den para poder a aprobar las disposiciones económicas para su implementación, y que van a generar quizás cambios a nivel cultural y de la mediatización política que den los medios de comunicación frente a la implementación de estas políticas. Entonces tenemos como el futuro de las políticas educativas están en el marco de ser consideradas dentro del contexto global, que buscan un enfoque de justicia social, busca ser innovadoras y atender a los nuevos desafíos educativos, y buscan la cooperación internacional en educación para generar un campo más colaborativo. En términos prácticos, entendemos cómo comprender el profundo impacto de la globalización en la política educativa nos permite emprender un análisis de las diferentes influencias que se han tenido en los discursos educativos, así como la globalización nos ha permitido dar un paso a diferentes enfoques impulsados por el mercado, lo que ha puesto de relieve la competitividad de la educación o la competitividad educativa en la esfera mundial, generando un campo de política educativa globalizado y en constante cambio. Estas son las referencias que utilicé. Muchas gracias y muy buenas noches.